¿Cómo están todos? Bienvenidos a un caso nuevo. Quiero decir dos cositas. Uno, hace unos videos, me toqué la camiseta o la camisa porque quiero hablar sobre esto. Hace poco hubo una polémica porque había usado una ropa bastante reveladora y ahora estoy usando esta prenda. En verdad, ¿por qué usé esa ropa y por qué estoy usando esta ahora? Es porque muy pronto vamos a lanzar una línea original de prendas que queremos inicialmente vender en Paraguay y en México, y si le va bien, vamos a ver si llegamos a otros países. No van a ser solo prendas de hombres, es más, la mayoría van a ser de mujeres, pero van a ser de esta onda o como la onda que tuvo tanta polémica en el video anterior. Lo segundo que quería decir es que ahora tenemos videos los lunes y jueves. Con el equipo estamos haciendo lo posible para llegar a los jueves. Lunes sí o sí vamos a tener casos, pero estamos haciendo lo posible para llegar a todos los jueves. Así que si no sabían, tienen que prestar atención al canal porque lunes y jueves van a tener casos. En un complejo de apartamentos de la zona Koto en Tokio, una joven llamada Rurika Toyo desapareció bajo extrañas circunstancias el 18 de abril del año 2008. Rurika regresó del trabajo ese día, la vieron ingresar a su edificio y subir al 9º piso donde vivía con su hermana llamada Rika. Rika llegó de trabajar alrededor de las 8 de la noche y notó que la puerta del departamento estaba abierta y adentro todo estaba a oscuras, cosa que no era costumbre para ninguna de ellas. Pero a lo mejor Rurika, su hermana, tuvo una emergencia y no tuvo tiempo de encender las luces. Eso es lo que ella se imaginó en ese momento. Rika buscó a su hermana por las habitaciones y aunque estaban sus zapatos en la entrada, ella no estaba por ninguna parte. Inicialmente no le dio mucha importancia y se sentó en el sillón y se relajó. Un poco después, la preocupación volvió a su mente. Empezó a sentirse ansiosa, lo que hizo que saliera del departamento y fuera al lobby para ver si estaba por ahí, pero no la encontró. Rika entonces volvió al departamento, que fue cuando se dio cuenta de algo que no había visto cuando recién había llegado. En una pared del departamento había una mancha de sangre. Fue así que Rika se contactó con la policía. La policía se presentó esa noche en el departamento de las hermanas Toyo y así comenzó una búsqueda que los mismos investigadores pensaron que no lograrían resolver jamás. Acompáñenme a descubrir el misterio detrás de la desaparición de Rurika Toyo. Rurika Toyo nació en Nagano en 1985 y tenía 23 años al momento de su desaparición. Estaba trabajando como oficinista, pero su sueño era adentrarse al mundo de la moda. Rurika tenía grandes sueños para su futuro. Ella sabía que tenía que capacitarse para lograrlos. Fue así que empezó a estudiar inglés en una universidad para mujeres en Tokio y al finalizar sus estudios viajó a Canadá para poner a prueba el idioma y perfeccionarlo. Ella era descrita por sus más allegados como una persona muy amigable, sociable, alegre y trabajadora. Le encantaba todo lo relacionado con el arte, la moda y la belleza. Hasta llegó a trabajar de manera temporal en una galería de arte. En Canadá, ella hizo muchos amigos nuevos que la adoraban y a pesar de estar bien en ese país, un tiempo después decidió volver a Tokio para conseguir un trabajo que le permitiera seguir estudiando. Todo con el objetivo de llegar en algún punto a trabajar de lo que ella realmente quería. Decidió independizarse y dejar la casa donde vivía con sus padres. Ellos le dijeron que si ella quería salir de la casa, lo mejor sería que fuera a vivir con su hermana mayor, así ambas podían cuidarse mutuamente. En marzo del año 2008, se mudaron juntas a un departamento muy moderno en un barrio bastante bueno de Tokio. El lugar estaba muy bien ubicado porque estaba cerca de una importante estación de trenes, lo que les facilitaba a ambas a la hora de salir de casa y movilizarse para ir a trabajar. Tenemos que decir que no hay más datos personales de manera pública sobre Rurika, su hermana y su familia. Y esto se debe a que en muchos países asiáticos las leyes son muy estrictas sobre la privacidad de las víctimas. Cuando la noticia salió en los medios, se especuló que había pasado algo fuera de toda comprensión humana y que era algo que tenía que ver con los demonios. En la cultura japonesa hay un nombre para este tipo de situaciones, se lo conoce como kamikakushi.
que vendría a ser algo como ser llevado en secreto o desaparecido misteriosamente por los demonios. No sé si conocen la película El viaje de Chihiro, espero que lo esté diciendo bien, que en inglés tenía el nombre de Spirited Away, que justamente trata sobre esto. No siempre es un demonio el que desaparece a personas de esta tierra, sino que muchas veces también pueden ser los dioses. Obviamente, esto era algo cultural que estaba muy lejos de lo que realmente había pasado. Cuando la policía se presentó al departamento de las hermanas Toyo, vieron la sangre que Rika había encontrado. Y al indagar un poco más, encontraron más manchas. Pero una de ellas en particular llamó más la atención. Esta mancha parecía haber sido limpiada. O sea, tenía ciertos restos, pero parecía que alguien le había pasado un paño encima de forma brusca y a las apuradas. Otro detalle que encontraron fue que faltaba un cuchillo en la cocina y la hermana notó que un abrigo rosado que Rurika solía usar todo el tiempo no estaba en el departamento. En el suelo encontraron uno de los aros de la desaparecida y al lado de este aro había una bolsa de supermercado que posiblemente ella había traído antes de llegar al departamento, o sea que había pasado por el súper. Todo esto dio a suponer que hubo un altercado violento en ese lugar justo cuando ella había llegado. Como dijimos, por algo las compras estaban en el suelo, siendo que según la hermana ella siempre guardaba las compras al llegar. Y yo les conté al principio de este video que los zapatos de Rurika estaban todavía en la entrada, pero sus pertenencias, o sea su cartera con su teléfono celular y sus documentos no estaban por ninguna parte. Las autoridades llevaron todo lo posible a analizar, desde la sangre hasta huellas dactilares. Según los resultados, la sangre efectivamente era de Rurika. Además, las huellas dactilares encajaban con ambas hermanas, lo cual era normal porque vivían juntas. Pero encontraron una sola huella que no era de ninguna de las dos. Rika, además de llamar a la policía esa noche, llamó también a sus padres para comentarles lo que había pasado, y ellos no tardaron en aparecer. Entonces la policía habló con ellos para tomar sus declaraciones y para saber más sobre la vida de su hija. Mientras la investigación avanzaba, esa misma noche se había solicitado que se bloquearan las salidas del edificio. Por las dudas, él o la culpable seguía en el lugar. Además, solicitaron las grabaciones de las cámaras de seguridad. Las hermanas Toyo se habían mudado a ese lugar justamente porque el edificio se promocionaba como un complejo seguro y moderno por el tipo de instalaciones que tenía. El edificio era nuevísimo, se había inaugurado en diciembre de 2007, o sea, menos de 4 meses antes del hecho. Y lo llamativo era que tenía puertas que se trancaban automáticamente si uno las configuraba así. Aparte, como mencionamos, tenía circuito cerrado y acceso exclusivo para residentes, o sea, no cualquiera podía entrar. La desaparición de Rurika empezó a ser un tema de conversación entre todos los inquilinos. El edificio, que se promocionaba como súper seguro, terminó con una mala reputación, lo que hizo que se generara una histeria entre todos los que vivían ahí. No solo por la desaparición de Rurika, sino que el circuito cerrado no era tan moderno como se pensaba. Las autoridades se dieron cuenta que las cámaras solo apuntaban a los ascensores de cada piso y otra en la entrada principal, lo cual no ayudaban mucho. En las imágenes de las cámaras se confirmó que Rurika había llegado al departamento poco después de avisarle a su hermana que ya estaba en camino. Se la vio ingresar al ascensor y descender del mismo al llegar a su piso, pero como mencionamos, no habían más cámaras que mostraran qué había pasado. Tampoco aparecía otra persona en las tomas, como para decir que alguien la estaba siguiendo. Esto significaba que posiblemente algún vecino pudo haber estado involucrado. Y como aún no había muchos rentando departamentos en ese edificio, mucha gente en ese edificio en general, la policía empezó a interrogar a cada uno de ellos e incluso empezaron a revisar los departamentos que aún no estaban alquilados. Es importante mencionar que las hermanas Toyo vivían en el piso 9, en el departamento 916. En ese mismo piso, ningún departamento tenía inquilinos, a excepción de uno solo, que era el departamento 918. O sea,
a 2 puertas del de ellas. La policía fue hasta ahí, tocaron el timbre, pero nadie respondió. Un poco después, un hombre con una bolsa de supermercado llegó al edificio. La policía lo atajó y le preguntó dónde vivía, a lo que él mencionó que su departamento era el 918. Obviamente, al ser el único inquilino en el piso donde había ocurrido la desaparición, lo interrogaron. Este hombre dijo no conocer a la mujer de la que estaban hablando, y que él no estuvo en todo el día y que antes de volver a su departamento se había ido a la tienda. La policía, por las dudas, tomó una muestra de sus huellas dactilares y lo dejaron ir. Al día siguiente de la desaparición, el 19 de abril de 2008, los agentes tomaron muestras de todos los residentes que salían y entraban del lugar, así como hicieron con el inquilino del departamento 918. Ese día también inspeccionaron uno por uno cada departamento, empezando por el 918. Le pidieron permiso y él los dejó pasar. En el lugar había un montón de cajas de mudanza, porque este hombre dijo que era un vecino nuevo y todavía no había terminado de desempacar. Él les había ofrecido que miraran dentro de las cajas y así los oficiales observaron que él tenía películas, videojuegos, revistas, también había mangas, cosas personales, pero nada realmente sospechoso. Él colaboró en todo momento con la investigación y dejó que revisaran prácticamente cada esquina del departamento y cada caja. Una vez que terminaron de inspeccionar su departamento, el hombre bajó y accedió a hablar con los periodistas, quienes para ese momento ya se encontraban aglomerados e impacientes fuera del edificio, ansiosos por obtener la primicia de lo que había sucedido en este edificio. Al contrario de otros vecinos, este en particular sí quiso mostrar su rostro y su entrevista duró como 20 minutos. Este hombre parecía sarcástico y hasta burlón, quizás porque al igual que los otros inquilinos estaba enojado con la situación de seguridad, siendo que él recién se había mudado. Ahora, cuando los periodistas le preguntaron sobre la víctima, él respondió totalmente otra cosa a lo que había mencionado a las autoridades. Él dijo que conocía a Rurika, que la había visto varias veces y que hasta llegó a hablar con ella en un par de ocasiones. Él también en esta entrevista había contado que registraron su casa y que a pesar de no haber encontrado nada, que supuestamente la policía no había encontrado nada, a él lo seguían viendo como sospechoso. Siendo que esto para ese momento no estaba confirmado. Nadie le había dicho que él era un sospechoso, simplemente era una investigación que estaba en curso. Además, lo extraño era que el hombre no paraba de reír y no había coherencia en sus declaraciones, porque él, por ejemplo, llegó a mencionar que tenía miedo, pero al mismo tiempo se estaba cagando de la risa. En un momento, cuando el papá de Rurika estaba en el pasillo del piso 9, se topó con este hombre. Según el padre, el vecino de su hija le dijo lo siguiente: las cosas empeoraron mucho, ¿no te parece? Cosa que llamó la atención porque no es algo que le dirías a alguien que está pasando por la desaparición de un ser querido. Normalmente una persona se acerca para dar más datos, darle fuerzas a la familia u ofrecer cualquier tipo de ayuda. Pero en esta situación el hombre tenía comportamientos muy extraños. Con todas estas actitudes fue colocado en la mira, pero era muy pronto para asegurar por qué recién se estaban analizando las evidencias. Lo que sí llamó la atención fue que cuando le hicieron las pruebas de huellas dactilares, él tenía las yemas de los dedos lastimadas, según él por haber utilizado unos productos de limpieza. Por eso tenían que esperar aproximadamente un mes para poder hacer nuevamente esta prueba para que diera resultados correctos. El hombre fue identificado como Takanori Hoshijima, un programador de 33 años de edad. Takanori era el mayor de 4 hermanos, nació el 5 de enero de 1975 en la prefectura de Okayama, en la que era una familia acomodada y muy reconocida gracias a su bisabuelo, que era un político de gran renombre. A pesar de tener una familia a la que no le faltaba el dinero, él no quiso saber nada sobre seguir viviendo con sus padres, porque no se sentía bien cerca de ellos. Este resentimiento hacia sus padres se debía a que cuando él tenía tan solo 1 año, casi 2 años, sus padres se habían descuidado
y tuvo un accidente que tenía que ver con agua hirviendo. No se sabe exactamente qué pasó para que sucediera esto, porque algunos medios dicen que él estaba persiguiendo un gato y se tropezó con algo que contenía agua caliente. Pero otros medios mencionaron que él se había caído en una bañera cuando todavía estaba el agua hirviendo. Hay que decir que este accidente le dejó unas cicatrices horribles en las piernas y que siempre le recordaban lo que había pasado y prácticamente él culpaba a sus padres de todo esto. En el colegio se burlaban de él constantemente, incluso sus compañeros le daban sobrenombres como el enano de fuego, el chico quemado y cosas parecidas. De adolescente le costó tener amigos y nunca tuvo una novia, según él, por las marcas en las piernas. Obviamente, esto en la mente de Takanori no quedó como un simple descuido de sus padres, sino que fue una sentencia de por vida que le llevó a tener una infancia y adolescencia difícil. Y como dijimos, él culpaba a sus padres de todo este sufrimiento. Es importante mencionar que su papá le obligaba a usar shorts para ir al colegio. Esto para que supuestamente Takanori enfrentara sus complejos por las cicatrices. Pero esto hacía que las burlas fueran peores y en muchas ocasiones él volvía a la casa llorando. Su padre, en vez de consolarlo, le decía que los hombres no lloraban por esas cosas. Su madre no intervenía y dejaba que su esposo tomara las riendas de cómo criarlo. Fue así que cuando terminó la secundaria, ya con 18 años, se mudó a Tokio en 1993. Cuando se mudó, consiguió un trabajo bastante importante como programador en la empresa de videojuegos Sega, una de las más grandes y reconocidas a nivel mundial. Ahí estuvo durante unos 4 años, pero sorprendentemente renunció porque él quería trabajar en juegos populares y de renombre, y solo le daban trabajos más pequeños que realmente no le hacían sentir orgulloso. Durante su tiempo en esta compañía, Takanori llegó a ganar mucho dinero, mucho más que el promedio en puestos similares. Algunos compañeros lo describían como un hombre que siempre se movía en taxi y dejaba mucha propina. Es decir, que tenía ya un estilo de vida más elevado que los demás. Al mismo tiempo lo veían como un hombre muy arrogante, más todavía si tenía que tratar con compañeros que estaban en un rango inferior a él o que ganaban menos. También se decía que Takanori despreciaba a aquellos que tenían pareja o que hablaban de sus relaciones sentimentales porque para él solo estaban perdiendo su tiempo y eran todos unos estúpidos. Luego de renunciar a su puesto en Sega, no le fue difícil conseguir otro trabajo, pero esta compañía no era tan popular como la anterior. De igual manera, en temas de dinero le iba muy bien, tenía ingresos que superaban el promedio y esto le permitió mudarse al departamento recién estrenado en la zona de Koto, en Tokio. Takanori llegó al edificio un mes antes que las hermanas Toyo. Su actitud durante las entrevistas con los medios y con la policía no ayudó a que se despejaran las dudas que tenían sobre él. Aunque parecía que estaba colaborando con la investigación, su actitud era sospechosa. Finalmente, el 24 de mayo de 2008, pudieron hacer las pruebas de huellas dactilares para compararlas con la muestra encontrada en el departamento de Rurika. Cuando obtuvieron los resultados, descubrieron que efectivamente sus huellas coincidían con las que se encontraron en el departamento de las hermanas Toyo. Arrestaron a este hombre por haber entrado ilegalmente al lugar donde vivía su vecina, pero todavía no había pruebas para incriminarlo en algo más. Pero con esta nueva información ya sabían dónde debían buscar. Los investigadores ingresaron al departamento de Takanori para hacer las pruebas de luminol y buscar a fondo algún rastro de Rurika. El luminol hizo su trabajo y se dieron cuenta que había rastros de sangre en todo el lugar. También habían encontrado la billetera y un pedazo del documento de identidad de la víctima y varias muestras de ADN que correspondían al ADN de Rurika. Y estas muestras de ADN se encontraron en ropas del sospechoso, en el baño, en la sala, en la heladera, en cuchillos de Takanori y hasta en una tabla de picar. Lo peor de todo fue que había pasado más de un mes desde la desaparición. Todo porque no podían enlazar a este hombre con la evidencia principal, que era la huella dactilar. Y esto hizo que quizás Takanori se deshiciera de muchas otras evidencias que podría haberse encontrado si lo arrestaban esa misma noche. Pero eso no fue todo. En uno de los baños en el trabajo de Takanori encontraron el teléfono de Rurika,
una fotografía suya y un pedazo de papel con su nombre. Todo esto tenía las huellas del sospechoso. La policía aún no sabía qué había pasado con Rurica, pero sabiendo que su ADN estaba en una tabla de picar, en cuchillos y en la heladera, no había que ser un experto para sospechar lo peor. Con todas estas pruebas en su contra, Takanori Hoshijima decidió confesar y contar lo que le hizo a su vecina ese 18 de abril de 2008 y también sus razones para hacerlo. Los detalles que dio fueron realmente escalofriantes y hay que decir que Takanori contó todo con lujo de detalles. Según su confesión, Takanori se dio cuenta de que tenía 2 vecinas en su mismo piso y las 2 le parecieron muy lindas. Estaba interesado en la hermana mayor, Rika Toyo, pero de igual manera comenzó a seguir a las 2 durante un mes para conocer sus movimientos. Dijo que quiso secuestrar a Rika para, según sus palabras, hacerla una esclava de sus deseos más egoístas. Pronto se descubriría que Takanori tenía fantasías muy extrañas hacia el desmembramiento humano, cosa que le daba placer. Encontraron un blog donde publicaba dibujos y fotografías obscenas y hasta fan art de dibujos animados que veía, pero relacionados con este fetiche tan peculiar. También tenía una cuenta en Facebook con una imagen de un Daruma como foto de perfil. Este es considerado un amuleto en la cultura japonesa y llamativamente representa a un monje que perdió sus extremidades porque no las utilizó por mucho tiempo al estar meditando durante años en una cueva. Entre sus publicaciones de Facebook también compartió imágenes de bustos de mujeres que no tenían brazos. Con el testimonio de Takanori, los policías se dieron cuenta que él había planeado minuciosamente todo lo que iba a hacer, cómo lo iba a hacer y por qué. La fecha, por ejemplo, él la había elegido para este secuestro porque era viernes y quería tener todo el fin de semana para aprovechar el tener una esclava. Entonces contó que ese día estuvo sentado esperando escuchar que alguien llegara al departamento 916. Cuando escuchó los pasos de alguien, salió de su departamento y la atacó, siendo Rurika la víctima. Él también contó que no llevaba puestos los zapatos para no hacer ruido, como un león esperando a su presa. Él también había asegurado que su objetivo real era atacar a la hermana, a Rika Toyo, no a Rurika, pero se había conformado con la que había llegado primero. Takanori también mencionó que empujó a Rurika al departamento 916, ahí empezaron a forcejear y que en un momento Rurika casi lo echó del lugar, lo que quiere decir que la víctima con todas sus fuerzas trató de defenderse. Antes de que esto ocurriera, antes de que Rurika realmente pudiera echarlo del departamento, Takanori empujó la cabeza de la víctima contra la pared, lo que la dejó mareada y que fue el momento cuando esa zona, esa pared, se llenó de sangre. Luego de esto, le ató las manos con una toalla, fue hasta la cocina y agarró un cuchillo que utilizó para amenazarla. Con mucho miedo, obviamente Rurika obedeció y fue llevada hasta el departamento 918, o sea, el departamento de Takanori. Una vez dentro, apagó el celular de Rurika y cambió las toallas que había utilizado para atarla por cintas. Intentó tener relaciones con ella, pero dijo que ella volvió a resistirse con todas sus fuerzas. Entonces él la dejó en paz y se puso a mirar videos para adultos hasta que alguien llamó a su puerta. Fue en ese momento que la policía se había acercado y que fue cuando tocaron el timbre y nadie atendía. Según su declaración, le había puesto mucha cinta en la boca a Rurika para que no gritara ni llamara la atención, y luego esperó para salir y dirigirse a la tienda más cercana. Al parecer, él había salido del edificio cuando todavía no se había dado la orden de bloquear la entrada principal, lo cual hizo que nadie lo viera. Al volver de la tienda, fue el momento que la policía lo había detenido para hacerle las preguntas correspondientes sobre el caso y advertirle sobre la persona desaparecida que estaban haciendo con todos los inquilinos. Esto le asustó y como él suponía que en algún momento le pedirían entrar a su departamento, él utilizó el cuchillo que robó de Rurika y le dio una puñalada en el cuello. De esta manera, ella tardó mucho tiempo en perder la vida y él contó que esperó allí hasta que muriera. En un momento, la víctima seguía con vida, entonces él le sacó el cuchillo y empezó a pedir, según su propia declaración, que todo acabara pronto. O sea, él estaba en ese momento desesperado
sabiendo que la policía en cualquier momento podría golpear a su puerta de nuevo. Quizás les puede parecer que estoy dando muchos detalles, pero la verdad es que Takanori fue muy detallista cuando contó a la policía lo que él había hecho. Incluso él describió los sonidos que empezó a hacer Rurika antes de morir. Yo prácticamente no estoy contando casi nada del sufrimiento que tuvo que vivir Rurika Toyo. Al mismo tiempo, mientras daba su declaración, Takanori parecía orgulloso, lo cual lo hacía ver como ya era un psicópata, pero aún más psicópata de lo que era. Luego de saberse todos estos detalles, la policía sintió culpa por no haber entrado al departamento antes, porque quizás no iban a poder salvar la vida de Rurika, pero podrían haber ayudado a darle un cierre mucho más rápido a la familia. Por si fuera poco, Takanori confesó que se derramó líquidos de limpieza en las manos para desfigurarlas y que por eso no lo pudieron arrestar como sospechoso. Tuvo 15 días aproximadamente para deshacerse del cuerpo de Rurika y la forma en la que lo hizo fue increíblemente despiadada. Los detalles son muy horribles, que creo que no hace falta que digamos todo lo que pasó, pero como mencionamos al comienzo de este video, o a la mitad del video hace un rato, el ADN se encontró en una tabla de picar, en cuchillos y en la ladera, y eso creo que dice todo. En los siguientes días, él tiró partes en diferentes lugares, siendo la última parte desechada el 1 de mayo del año 2008. Una semana después, el 8 de mayo, se deshizo de las toallas ensangrentadas. Con eso se había deshecho prácticamente de todo y se dedicó a continuar con su vida como si nada hubiera pasado, hasta que el 24 de mayo lo sorprendieron para pedirle sus huellas dactilares. Para comprobar la confesión que dio Takanori, se inició una búsqueda exhaustiva en el sistema de tuberías de la zona. También revisaron los contenedores de basura y la planta residual de Koto. En total, se encontraron 172 restos cortados en piezas de unos 5 centímetros cada uno y 49 fragmentos de huesos. Y recuerdan que encontraron el celular de Rurika en uno de los baños del trabajo de Takanori. Él guardó su teléfono para, en algún momento más adelante, encenderlo de nuevo y así despistar a los investigadores y hacerlos creer que seguía viva. Con esto, los cargos contra Takanori pasaron de invasión de la propiedad a asesinato. Su juicio comenzó el 13 de enero del año 2009, el cual mostró todas las terribles evidencias. En este juicio, cuando iban a empezar a mostrar las fotos de los restos que encontraron de Rurika, le preguntaron a la madre si ella iba a quedarse a ver. Y ella dijo que sí, que no le importaba el estado de las partes del cuerpo de su hija porque ella quería unirlos y abrazarla por última vez. Takanori dio declaraciones que tenemos que decir fueron asquerosas en el juicio. Porque, por ejemplo, él mencionó que quería secuestrar a una mujer para tener un amante y que no le importaba quién fuera esta mujer, siempre y cuando no estuviera subida de peso. También mencionó que las hermanas Toyo eran las víctimas ideales por ser sus vecinas y por tener mayor facilidad de llevar a una de ellas hasta su departamento. También intentó poner toda la culpa de sus actos en sus padres. De nuevo intentó decir que si lo hubieran cuidado mejor, no hubiera tenido una infancia tan frustrante. Sus padres, que también estuvieron presentes en el juicio, se lamentaron y dijeron que no sabían que su hijo estaba pasando por un momento tan malo a consecuencia suya. Antes que decir que era inocente, Takanori se declaró culpable. Pidió la pena de muerte para que así él pudiera disculparse en el infierno. Pero a pesar de la gravedad de lo que hizo y la forma en la que planeó todo, el 10 de septiembre de 2009 le dieron cadena perpetua. Hasta aquí el caso del día de hoy. Espero sus comentarios aquí abajo. Y de esta manera nosotros nos encontraremos en la próxima historia.